esta segunda charla de los premios Nobel. Como sabéis, Armando Pérez dio una primera charla en noviembre pasado, donde nos explicó un repaso más general sobre las bases y sobre la deriva hacia la tecnología. Y a nosotros se nos ocurrió que podíamos complementar de alguna forma esa charla con aspectos más derivados de los 3 experimentos que han sido galardonados, ¿no? Yo he preparado bastante material y ahora es justo cuando las cosas... Si no puedo utilizar otra. Bueno, he preparado bastante material y he dividido la charla. Una revisión primero histórica de lo que es la historia oficial que básicamente nos han contado muchas veces, porque es una historia real y cierta. Es cómo se pasa de aspectos que son más especulativos y filosóficos a un desarrollo ya motivado por John Bell, poder llevar estas más fundamentales y filosóficas a experimentos, y luego el desarrollo de los experimentos han dado lugar. Pero también he querido, de alguna forma, también contrarrestar esa historia oficial verdadera con otra historia posible sobre las influencias experimentales que han existido en paralelo. ¿Qué ha sido? Bueno, como decía, tenemos 3 bloques. He organizado 3 bloques. Está el primer apartado histórico, luego un apartado conceptual, que es necesario, porque si no sabemos qué queremos medir, pues es difícil medirlo, pero muy dedicado a qué es lo que se mide en estos experimentos que tratan de demostrar la violación de las desigualdades de Bell. Y finalmente he completado otro apartado final con la deriva tecnológica en el campo donde yo trabajo, ¿no? Donde cómo ha aterrizado toda esta desarrollo conceptual experimental a la tecnología de física de semiconductores y control de nanoestructuras aisladas, fotones y también fotones, pares de fotones. Bueno, como introducción, en realidad el artículo de Bell, publicado en 1964, casi que dio lugar a una segunda revolución cuántica, ¿no? Y claro, si da lugar a una segunda revolución cuántica, antes tiene que haber una primera revolución cuántica, ¿no? Entonces, las tecnologías cuánticas actualmente quedan divididas por esta nomenclatura. Primera revolución cuántica, donde lo que se hace es controlar colectivos de elementos, pues de electrones, de espines, de fotones, etcétera, etcétera, y ha dado lugar pues, el desarrollo del transistor, de la célula solar, del láser, de todas estas tecnologías que se vinieron desarrollando a lo largo del siglo. Pero posteriormente se ha consolidado una segunda revolución cuántica donde se es capaz de controlar elementos cuánticos individuales, o espines individuales, fotones individuales, átomos individuales, etcétera, etcétera, para precisamente desarrollar tecnologías utilizando el principio de superposición, los entrelazados, ¿no? Y controlar esos elementos individuales. Bueno, uno de los galardonados fue la persona, Alan Aspect, quien puso ese nombre de segunda revolución cuántica, ¿de acuerdo? En febrero de 2003, en la introducción del libro Stickable in Quantum Mechanics de John Bell, él hacía esa distinción, ¿no? Decía que no es una exageración decir que la importancia del entrelazado y la clarificación de la descripción cuántica en elementos individuales es la raíz para poder desarrollar una segunda revolución cuántica, ¿vale? Y en esa revolución cuántica John Bell fue su profeta. O sea, que la importancia de ese artículo de 1964 es capital. También en la transición de tecnologías cuánticas 1.0 a 2.0, por llamarlo así, pues como he dicho, es muy representante el hecho de pasar de colectivos estadísticos a sistemas individuales, pero también es pasar de la descripción microscópica a sistemas mesoscópicos, ¿no?
que puedan generar condensados de Bose-Einstein, funciones del campo medio, que también pueden simular ese comportamiento individual. Y otro de los efectos muy importantes es cómo se enlaza esos colectivos, esa descripción mesoscópica, con el environment, ¿no? con lo macroscópico, incluyendo los fenómenos de decoherencia. Entonces, todos estos ingredientes generan, cuando son aplicados a tecnología, esa segunda revolución. Vale, entonces, ¿desde dónde nos podemos aproximar a estas tecnologías cuánticas 2.0? Bueno, en principio, desde la física, pero desde la física, ¿desde qué áreas temáticas? Tenemos prácticamente, yo diría que casi todas, ¿no? O por no decir todas. Física teórica, física atómica, física óptica. A nivel histórico está muy claro que son las ramas donde se ha desarrollado esta tecnología, pero también materia progresada, física de semiconductores o incluso termodinámica. La termodinámica tiene ahora un apartado de termodinámica cuántica muy... Pero no solo en física, ¿no? También respecto a las cuestiones de ingeniería es muy importante el diseño de materiales, es muy importante todo el diseño de la electrónica en todas estas tecnologías o incluso la criogenia. Todos los avances en este sentido son muy importantes para estas tecnologías cuánticas. No hace falta nombrar a las matemáticas cuál es toda la relación o la ciencia computacional, la inteligencia artificial, también está muy relacionada, actualmente se adapta mucho, pero incluso ramas un poco que parecen más alejadas, como las ciencias de las humanidades, ¿no? Pues también pueden estar muy interesadas en todas las cuestiones de tecnología, epistemología, incluso ética de la tecnología, ¿de acuerdo? O incluso hoy en día el desarrollo del ordenador cuántico es incluso un elemento de geopolítica, ¿verdad? De geopolítica y de planes políticos y económicos para desarrollar esto. Bueno, comparte entonces con algunas otras áreas actuales como la nanotecnología, la bioinformática, el cambio climático, que es un área muy interdisciplinar. De hecho, aquí he puesto algunos ejemplos, pero habría más, no habría más. La química, por ejemplo, también tiene mucho solape con cualquier tipo de tecnología. Bueno, hablando de ese interés, entonces, de las tecnologías cuánticas y de las cuestiones más políticas, hoy en día vemos que aparecen en los medios de comunicación constantemente, o cualquier avance, o el desarrollo del ordenador cuántico hoy en día es un hype, ¿no? O sea, es algo que está como llama mucho la atención y ocupa mucho del interés de los medios de comunicación, ¿no? Aquí tenemos ejemplos nacionales, pero también tenemos, por supuesto, ejemplos internacionales como el New York. La pregunta es, ¿esto es algo nuevo? Ya, pues, bueno, tampoco era tan nuevo porque precisamente el artículo Einstein-Podolsky-Rosen, publicado en 1935, apareció publicado en el New York Times como algo sorprendente, ¿no? Y que, de hecho, esta es la imagen que más me interesó para poner el anuncio de la conferencia, porque cuando la vi dije, ostras, ¿es que salió en la portada del New York Times? No salió en la portada del New York Times. Esto es un montaje, ¿no? Yo fui al New York Times a ver dónde había salido. En realidad, esta es la imagen de cabecera, ¿no? Einstein ataca la teoría cuántica y que en realidad pues, apareciera como una columna dentro del New York Times, y eso es algo razonable, como lo es razonable donde están actualmente las noticias de cuántica, o sea, en las portadas. O sea, que estamos bastante similares en ese sentido, pero es sorprendente que un desarrollo tan fundamental como lo que pretendía decir el artículo, como decir la teoría cuántica es completa o no es completa, apareciera en las noticias. O sea, tenemos el interés de los medios de comunicación. Lo teníamos antes también. Eso es interesante. Bueno, voy a entonces a entrar en la primera parte de la charla, donde voy a hablar del aspecto histórico, y como os he dicho, la voy a dividir en dos secciones. La historia oficial, para hacer un poco un esquema inicial, y luego yo voy a complementar con propuestas personales, que es una historia mucho menos completa, ¿no? El punto de inicio lo debemos poner en el propio desarrollo de la teoría, cuando se estaba formando, ¿no? En los años 20, la mecánica cuántica empezó a desarrollar, bueno, empezó y acabó desarrollándose, ¿no?
Y son muy famosos los debates entre Bohr y Einstein por intentar entender cuál es la interpretación, ¿no?, de la mecánica. A mí me gusta mucho esta foto donde se ven a ellos, creo que es en la casa de Ehrenfest en 1925, en Leiden, donde pues, podrían estar debatiendo Einstein y Bohr esas interpretaciones, pero la conferencia Solvay de 1927 fue un punto importante porque básicamente es donde ya se decidió que sí, en la teoría cuántica más o menos ya podía declararse como completa, ¿vale? Pero Einstein levantó una mano. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? No, la interpretación no me interesa. En 1935 eso se convirtió en el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, donde criticaban a esa completitud de la mecánica cuántica en base de criterios de realismo local. Es un artículo bastante filosófico, yo no he leído de esta charla y me cuesta seguirlo, la verdad, pero básicamente propusieron ese experimento mental donde dos elementos cuánticos podían interaccionar y después de la interacción podíamos conocer la información de los dos sin interaccionar, con lo cual eso producía paradojas desde el punto de vista de los criterios de realismo. Sin embargo, dejaban abierta la puerta para decir, bueno, esto supone, o lo que quiere decir es que la mecánica cuántica no es una teoría completa, pero debe existir alguna otra teoría que sí que se puede entender como completa bajo esos criterios de realismo. En el mismo año, Schrödinger incluyó por primera vez el término entrelazado, en 1975, ¿vale? Y estudió esa forma de interaccionar desde los principios de la mecánica cuántica, pero dijo una frase muy importante que me parece que hay que señalarla, que es que el entrelazado para él le parecía que era una de las propiedades características de la propia mecánica cuántica. O sea, que no era algo lateral, sino que era un elemento central en el desarrollo de la mecánica cuántica. Me voy ya un poco más lejos, en los años 50, donde David Bohm interpretó ese artículo de Einstein, Podolsky y Rosen para tratar de convertirlo a un experimento más sencillo de entender, ¿no? El artículo de PR utilizaba variable continua, momento y posición. David Bohm lo que hizo es pasarlo a sistemas discretos, por ejemplo el spin, ¿de acuerdo? Probablemente influenciado por los experimentos de Stern-Gerlach, ¿vale? Y de esa forma pues, se podía entender más claramente cuál era las dificultades que proponía el artículo de Einstein. Más tarde también propuso que este tipo de experimento, en lugar de hacerlo con espines y electrones, se podía hacer también con fotones, con la desintegración de positrón-electrón con fotones. Bueno, llegamos a un año importante porque en 1964 John Bell publicó su famoso artículo que fue una ruptura, porque lo que antes era una cuestión de debate con sus famosas desigualdades que llevan su nombre, se convirtió en algo que podríamos intentar medir en el laboratorio y entonces decidir, ¿de acuerdo?, si los postulados de Einstein, Podolsky y Rosen eran correctos o si la mecánica cuántica era una teoría completa. Esas desigualdades se reescribieron después por Clauser, Holm, Simon y Paul de una forma que era más fácil llevarlas a experimentos con pares de fotones entrelazados por polarización. Y básicamente la medida era un parámetro S de suma que tenía en cuenta 4 contribuciones de coeficientes de correlación medidos en distintas mesas. Esos coeficientes de correlación están relacionados con las cuentas de coincidencia para correlaciones paralelas, más, menos, menos, y correlaciones químicas. O sea que en el experimento al final lo que se hace es medir cuentas de coincidencia, en realidad la tasa de cuentas, porque luego se normalizan las coincidencias. Con
con todo este tipo de medidas para 4 configuraciones distintas de base, al final se puede medir ese parámetro S y decidir por qué valor. Bueno, llegamos al momento clave para el premio Nobel del pasado año, los experimentos de John Clauser, de Alan Aspect en los años 80 y ya más tarde de Anton Zeilinger. Estos son 3 generaciones diferentes de experimentos. Ahora solo las estoy posicionando a nivel temporal, pero luego os voy a explicar más en detalle cada uno de los pormenores de cada uno de los experimentos. Y finalmente, en el año 2015, se hizo un experimento que fue muy importante porque demostraba esa violación de las desigualdades de Bell, pero cerrando las escapatorias, los loopholes. Básicamente el principio, el loophole más importante era el de detección, y se utilizó un proceso que se llama intercambio de entrelazado, donde el estado de entrelazado se pasaba de los espines de diamantes a fotones, ¿de acuerdo? Y ese proceso tenía una eficiencia de detección muy alta, por tanto el loophole de detección se podía hacer. Además estaban separados más de 1 kilómetro, los 2 detectores, etc. Bueno, esta historia entonces, ¿qué nos dice? La historia oficial es, resumen, lo que os he dicho antes, de cómo pasamos de debates fundamentales que están más relacionados con cuestiones de epistemología y filosofía, que se llevan a una teoría consistente que se puede después medir, y de ahí desarrollamos, ¿vale? Pero yo también he querido completar esa historia cierta y real, ¿de acuerdo?, con complementos históricos que también han sido utilizados en todo el desarrollo histórico. Bueno, ¿dónde sitúo el inicio? Tendríamos muchos inicios, o sea, tantos inicios como la historia de la ciencia, la historia de la física. Pero yo lo he puesto en 1852 con la propuesta de los parámetros de Stokes para medir la polarización de la luz, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en la charla de Armando ya nos explicó que la polarización de un fotón era equivalente a un qubit, ¿de acuerdo? Entonces, si medimos el grado de polarización de un haz de luz, es un colectivo de fotones, de alguna forma eso equivale a medir la matriz densidad de esos qubits. O sea que necesitamos 4 parámetros para definir cualquier estado cuántico de ese haz de luz, ¿de acuerdo? Si lo describimos desde el punto de vista cuántico con la matriz densidad. Esto lo veremos ahora un poco más tarde, pero se puede generalizar esos parámetros de Stokes para mayor complejidad de qubits, por ejemplo, para 2 qubits, que es lo que vamos a utilizar. En este caso no necesitaremos 4 parámetros, necesitaremos 16. Por supuesto, podéis entrar si queréis. Por supuesto, muy importante a nivel experimental, los experimentos de Stern-Gerlach, ¿de acuerdo?, para proyección de magnitudes que no conmutan. Como hemos dicho, si el fotón es equivalente a un qubit, también es equivalente al qubit que se forma con electrón del electrón, ¿no? Podremos hacer este tipo de proyecciones con fotones. Podemos hacer experimentos equivalentes al experimento de Stern-Gerlach con polarización de la luz y fotones, ¿vale? Para hacer los experimentos de desigualdades de Bell, no utilizamos un fotón, utilizamos 2 fotones y hacemos proyecciones producto de los 2 fotones, ¿vale? Pero es un experimento totalmente trascendente para toda la tecnología que se desarrolla. Respecto al desarrollo experimental de la dispersión de Compton, también fue muy importante a nivel instrumental el desarrollo de las técnicas de coincidencia, ¿de acuerdo? Podemos a lo mejor situar en este trabajo de Walter Bock y Hans Geiger, utilizando un método experimental nuevo para analizar esa dispersión Compton por medio de contadores y coincidencias, ¿de acuerdo? Le paso un salto un poco más grande hasta 1950, porque ese experimento que había propuesto David Bohm
estaba basado en este trabajo de Chen-Hsin Wu, donde medían la emisión de pares de fotones en la desintegración positrón-electrón. Este ya podría ser un sistema interesante para medir las desigualdades de Gödel, o sea, la desintegración de positrón-electrón genera dos pares de fotones que están descorrelacionados, o sea, tienen correlación cruzada en la polarización. Y lo que hizo fue, utilizando en aquellos tiempos nuevos contadores, como los contadores de Centellero, inventados en 1944 con mayor eficiencia y una mejora de la tasa de contagio, determinaron que la tasa de coincidencias en configuración cruzada duplicaba la tasa de coincidencias en la polarización paralela. Sin embargo, este experimento no era determinante en ese momento, no. Ni siquiera estaban las desigualdades de Gödel explicadas, ¿de acuerdo? Pero sí que puede ser situado como una influencia importante. También quiero destacar el trabajo de Alfred Kassler, porque desarrolló el método de bombeo óptico que permitía seleccionar a través de control de polarización e intensidad de la luz transiciones atómicas, ¿de acuerdo? Y desarrolló pues, una rama muy importante de todo lo que es la espectroscopia atómica, que desde luego está muy relacionado también con los experimentos de los tres premios Nobel, ¿no? No solo es una cuestión fundamental, de física fundamental, sino que es una de las influencias para el desarrollo del propio. A mí me gusta, esta referencia me gusta mucho porque yo he trabajado mucho con el tipo de tecnología que desarrolló el ingeniero Robert Hamburg Brown, con el matemático Richard Quist, en los años 50 también, y propuso, y además es una tecnología muy interdisciplinar, porque a través del análisis de radioastronomía que tenían el objetivo de medir radios estelares, propusieron un nuevo tipo de interferometría de intensidad, o sea, de orden, con la intensidad de la luz en lugar de con el campo eléctrico, con el objeto de poder tener mayores resoluciones porque se podían separar más, etc. Pero este desarrollo instrumental provocó, y está muy bien explicado en este libro, provocó toda una serie de debates científicos muy importantes relacionados con la naturaleza del fotón, ¿no? De hecho, se propuso un efecto que era el agrupamiento de los fotones y se llevó al campo óptico, ¿vale? Esta tecnología en el campo óptico desarrolló las técnicas HDT, que se llaman, de Hamburg Twist, y que permiten, entre otras cosas, medir la función de correlación de segundo orden, que es el siguiente highlight que he puesto aquí, que desarrolló Roy Glauber en el estudio de la coherencia cuántica. En este artículo, Photon Correlation, publicado en 1963, precisamente analizaba el experimento de Hamburg y Brannan Twist, este que tenía el efecto del agrupamiento de los fotones, a través del análisis de esta función de correlación de segundo. Bueno, llegamos ya, nos vamos acercando. En 1967 se demostró la emisión de pares de fotones en cascadas atómicas. Bueno, me parece muy interesante que se demostrara la emisión de pares de fotones antes que la emisión de fotones uno a uno, ¿no? Pero se demostró la emisión de pares de fotones que podían ser ya candidatos para analizar estas desigualdades de Gödel que ya estaban publicadas, o que estaban en 1967, ¿okay? Y no mucho después se demostró la generación de pares de fotones, pero esta vez generadas en cristales no lineales, ¿okay? Los dos son, estas ya son las dos plataformas utilizadas en los experimentos de desigualdades de Gödel, en la primera y segunda generación con cascadas de átomos y en la segunda generación con cristales no lineales, ¿okay? Bueno, como os decía, se descubrió experimentalmente, o se midió experimentalmente antes la generación de pares de fotones que la generación de fotones uno a uno. Jeff Kindler, en el grupo de Leonard Lambert, en 1977, midió la distribución antiagrupada
de la emisión de fotones en átomos de Sol. O sea que teníamos ya el elemento individual de los fotones, la forma de generarlos y el experimento que está basado en estas técnicas de interferometría de intensidad con montajes HD. Y finalmente, para hacer este repaso histórico, cabe destacar el importante avance experimental de Leonard Mandel en 1987 ya, donde con esta generación de pares de fotones, fotones no lineales, pues estudió el efecto de interferencia cuántica entre esos dos fotones cuando llegaban a un separador. ¿Okay? Si se podía hacer que los dos fotones, si los dos fotones eran exactamente el mismo fotón, ¿de acuerdo? Cuando llegaban al separador de haz, ¿cuáles? O sea, o salían los dos por un brazo del beam splitter o los dos por el otro, pero no se cruzaban porque había una interferencia destructiva, ¿de acuerdo? Y entonces solo tenías esas dos soluciones, ¿de acuerdo? Bueno, este efecto es de importancia capital en el desarrollo de las tecnologías cuánticas. Yo lo pondría como uno de los más importantes, porque una de las ventajas, o sea, el motivo por el cual podemos hacer tecnologías cuánticas y es ventajoso, es el mismo motivo por el que también tenemos dificultades y problemas. Es que los fotones entre sí no interactúan o interactúan prácticamente tan poco que podemos decir que no interactúan. ¿Vale? Con lo cual necesitamos, eso viene bien porque entonces son altamente coherentes en ese sentido, no tenemos procesos de coherencia en ese sentido, pero para hacer operaciones nos viene muy mal porque entonces no pueden interactuar. Este tipo de experimento viene a suplir de forma efectiva un tipo de interacción a través de interferometría cuántica. Y también decir que la demostración se basaba en ese setup experimental desarrollado en 1954 por Hamburg. Lo que pasa es que antes se le añade un Vale, ¿qué nos viene entonces a decir? ¿Qué es lo que he querido contar con esta segunda historia? Bueno, que esa idea de filosofía, teoría, experimento es cierta, pero luego también hay mucha circulación entre experimentos y teoría, entonces es todo más. Y hay muchas influencias, y he puesto unas cuantas, pero en realidad podríamos haber puesto muchísimas más. Vale, con esta introducción entonces vamos a los conceptos para llegar a los experimentos. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es, os voy a proponer una serie de experimentos que vamos a ir haciéndolas cada vez más complejas, ¿vale? Y luego ya intentaré describir qué son las magnitudes que se miden, ¿vale? Y cuando ya tengamos claro cuáles son las magnitudes que se miden, pues tenemos los experimentos de Clauser, de Aspect y de Zelinger para verlo. ¿Vale? Bueno, el primer experimento es muy sencillo. En principio, ¿vale? Tenemos un emisor de fotones que los podemos polarizar. Pueden ser fotones polarizados horizontales o fotones polarizados verticales. Como nos dijo Armando Pérez en la anterior charla, podríamos hacer un qubit con ellos y podríamos definir estado up, down, o podemos definir estado 0, 1, o podríamos definir, como yo voy a definir aquí, más 1 y menos 1, por razones que tienen que ver cuando transformemos este experimento a la complejidad de utilizar pares de fotones. Bueno, si tenemos este fotón polarizado, lo podemos hacer llevar a un separador de haz con discriminación de polarización, de forma que hace pasar la luz polarizada a la horizontal y refleja la vertical. Y si tenemos este estado, pues aquí tendría que haber puesto un detector, pero así me complicaba un poco las diapositivas, ¿vale? Si tenemos esta situación, pues todos los fotones se transmitirán y detectaremos polarización horizontal. ¿De acuerdo? Un segundo caso es, vamos ahora a girar la polarización de ese fotón, vamos a cambiar la base, ¿vale? Vamos a girarla con un retardador de onda, un lambda medios, de forma que cuando llegue al beam splitter tenga una polarización en diagonal. Si transformamos esta polarización en la base horizontal vertical del beam splitter, vemos que el 50% de las veces
este fotón se medirá en transmisión y el 50% de las veces este fotón se medirá en reflexión, ¿vale? En realidad, esto solo ocurre cuando ya lo detecta. Un splitter tiene un estado relajado que no viene dentro aquí, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que tenemos esas probabilidades de detección, ¿vale? Vamos a complicar ahora el experimento y ahora tenemos un estado que son dos fotones, pero que están totalmente definidos. O sea que podemos definir individualmente la polarización del fotón A y la polarización del fotón B, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la medida, bueno, como decir que ahora este brazo de medida lo llamamos Alicia y este segundo brazo de medida lo llamamos B. He puesto los nombres en español. No. Vale, entonces, ¿qué es el resultado de la medida? Pues siempre mediremos, ¿de acuerdo?, el fotón en transmisión y el fotón en transmisión en los dos detectores, ¿de acuerdo? Y ahora podemos construir lo que es el producto de proyecciones, o sea, el resultado que nos dará en Alicia y el resultado que nos dará Humberto utilizando esta nomenclatura. Tendremos proyección más 1 porque siempre tendremos horizontal el 100% de las veces. Vale, pero ahora, ¿qué pasa entonces si cambiamos la base en ese estado? Lo rotamos, ¿de acuerdo? Y generamos este estado diagonal. Bueno, si hacemos el cambio de base, vemos que tendremos este estado donde tenemos 25% de las veces horizontal-horizontal, 25% de las veces vertical-vertical, 25% de las veces horizontal-vertical, 25% de las veces vertical. ¿De acuerdo? Y no podemos predecir en dónde saldrá. ¿De acuerdo? Si hacemos las proyecciones, pues nos quedará eso, 25% de las veces más 1, 25 menos 1, o sea, 50% más 1 y 25% más 1 menos 1, 25% menos 1 más 1, o sea, 50% menos 1. ¿De acuerdo? Vamos ahora ya al estado opuesto. Ahora tenemos el estado entrelazado que viene descrito por esta función. ¿De acuerdo? Tenemos un estado entrelazado en polarización donde el fotón hacia Alicia será este de aquí y este será el fotón hacia Berto. Y lo tenemos entrelazado en polarización en base horizontal vertical. Lo importante es que ahora nosotros no podemos decir cuál es la polarización de ese fotón. Solo podemos decir que cuando miramos la polarización del fotón en uno, sabremos la polarización del otro. Pero hasta el momento no hay información de cuál es la polarización, ¿de acuerdo?, del fotón, ni el que va hacia A ni el que va hacia B. Si hacemos la medida, localmente tendremos 50% de probabilidad, ¿de acuerdo?, de medir el fotón en polarización H y 50% de medirla en polarización vertical. Y lo mismo ocurrirá, ¿de acuerdo?, en B. O sea, que nosotros no tendremos forma de saber cuál es un estado localmente indefinido, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, las correlaciones no son iguales a la anterior. Vemos que cuando tenemos polarización H en A, también tendremos polarización H en B. Y cuando tengamos polarización V en A, también tendremos polarización V en B, ¿de acuerdo? Con lo cual, las reglas de las coincidencias del producto de las proyecciones son distintas, ¿de acuerdo? Tendremos 100% de casos en donde la proyección, aquí falta un término, faltaría aquí esto igual más 1. El 100% de las veces están correlacionados esos fotones. Es más, ¿qué pasa ahora si cambiamos la base? Ahora vamos a girar esa base, ¿de acuerdo? Ponemos esos lambda medios y convertimos el estado en este estado entrelazado diagonal-diagonal, antidiagonal. Bueno, pues si cambiamos esa base a la base de los polarizadores, vemos que pasa exactamente lo mismo. Tenemos fotones totalmente correlacionados, ¿de acuerdo? Siempre tendremos, cuando tenemos fotón transmitido, también lo tendremos transmitido en B, cuando tengamos fotón reflejado, también lo tendremos fotón reflejado, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso que nos dice que es un estado que de forma local no está definido,
pero sí que queda completamente definido de forma global. Y eso nos permite, una vez conocido nuestra medida, saber cuál es la medida de detector. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos identificar ese tipo de correlaciones? Pues haciendo medidas de correlación con distintas bases y ver que se cumple este tipo de comportamiento. En realidad, no, porque lo que tendremos que hacer es medir las desigualdades de Bell y entonces discriminar si estamos en un comportamiento generalmente cuántico o se puede explicar mediante cualquier otro tipo de teoría de la medida. Vale, voy a explicar entonces una de las medidas, es ese parámetro S de las desigualdades Clauser-Simonin-Paul, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer utilizando una analogía lo más simple posible. En este caso, el sistema de medida será un emisor de fotones entrelazados, ¿de acuerdo? De pares de fotones entrelazados. Ahora da igual si son por polarización o por cualquier otra cosa. Y tenemos dos detectores, uno en A, en Alicia, y otro en B, en Berto. Y esa detección la podemos utilizar dos bases. Vamos a llamar base A y base A', y aquí base B y base B', y podemos ir cambiando ese tipo de base de medida. El resultado en cualquier caso nos dará o más 1 o menos 1. Polarización horizontal, vertical, da igual la base, pero el resultado es más 1 o menos 1. Un análogo no cuántico, ¿de acuerdo? Sería tener tiradas de moneda que nos puede dar cara o cruz, ¿vale? Y esa cara o cruz la vamos a llamar más 1 menos 1, pero con dos monedas distintas, o sea, dos bases distintas. Aquí lo he puesto en la moneda de €1 y la moneda de €2. ¿Vale? Bueno, según los postulados de realismo local, aunque solo podamos medir en una de las bases, la medida tiene que estar definida de forma individual, ¿verdad? Con lo cual, esos 4 parámetros para cada una de las medidas debe estar definido. Y el asunto es que se genera esta suma de términos, esta suma de productos, ¿de acuerdo? Que para cada uno de estos 4 pares de valor de epsilon A y epsilon A', o sea, del resultado en la base A y el resultado de la base A', ¿vale? Vemos que siempre nos dará, independientemente del valor de epsilon B, ¿de acuerdo? O epsilon B', siempre nos dará más 2 o menos 2. Si esos parámetros están definidos, ¿de acuerdo? No sé si me seguís, pero en cualquiera una de esas medidas, esta suma, esta contribución, será más 2 o menos 2. Si cada uno de esos elementos de realidad, digamos así, están definidos. Bueno, podemos expandir estos productos y vemos que aquí lo que tenemos son precisamente esos resultados de correlación, ¿no? No podemos conocer los 4 valores para una medida porque utilizamos una de las bases, pero lo que sí que podemos hacer es calcular los valores estadísticos, hacer muchas medidas, ¿vale? Y calcular los valores medios de estos coeficientes de correlación, ¿de acuerdo? Que en ese caso, de forma estadística, quedarán siempre comprendidos entre menos 2 o más 2. Bueno, el objetivo es medir precisamente este parámetro S a través de esos coeficientes de correlación, utilizando 4 pares de bases. A y B, A' y B, A y B' y A' y B'. ¿Vale? Los coeficientes de correlación, como había dicho antes, pues están relacionados con la probabilidad de tener coincidencias correlacionadas, tanto más, menos la probabilidad de tener coincidencias no correlacionadas, más, menos. Y eso lo hacemos haciendo la medida de la tasa de coincidencias en cada una de las configuraciones de base. O sea que hay muchas medidas detrás, ¿vale? Hay que hacer muchas combinaciones de medidas de coincidencias para calcular el parámetro. Bueno, esto sería el desarrollo de las desigualdades de Bell, pero ¿qué nos dice el cálculo cuántico? ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el cálculo cuántico, lo voy a hacer rápido, para no... es una cuestión técnica, pero creo que es importante desarrollarla. Tenemos el estado entrelazado, ¿de acuerdo?
Y ahora seleccionamos esas bases de medida en A y B a través de un ángulo. Podría ser precisamente el ángulo de polarización, ¿vale? Pero esto es a nivel genérico. Tenemos un ángulo tecta AB, ¿vale? Y lo que queremos hacer es calcular esas probabilidades tanto de coincidencias, más, menos, menos, ¿de acuerdo? Que el resultado nos daría este término según el cálculo cuántico, o de coincidencias anticorrelacionales, más menos, menos. Por tanto, si desarrollamos el coeficiente de correlación, vemos que es proporcional al coseno del ángulo, ¿vale? Entonces, el parámetro S viene a ser equivalente a la contribución de cosenos de 4 configuraciones distintas de bases de medidas. Vale, ahora ya simplemente hay que definir. Lo convencional es definir el ángulo AB, AB' y A'B' como tecta, y el A'B', el A'B como la suma de los tres. De forma que el parámetro S de suma quedará como 3 coseno de tecta menos coseno de tecta. Bueno, si ploteamos esta función en función de tecta, ¿vale? Vemos que hay determinados ángulos donde S es o mayor que 2 o S es menor que 2, ¿vale? O sea, contradice lo que se podría esperar por los postulados. La medida entonces de las desigualdades de Bell será utilizar una configuración como por ejemplo tecta igual a pi cuartos y medir S y ver si es mayor o menor. O podremos ir al P y ver si es menor o mayor que el medio. Vale, otro tipo de medida. Este sería el convencional. La medida del parámetro S es el que se hizo en los experimentos de desigualdades de Bell, estas generaciones. Pero hay otra forma de medir, y es medir precisamente la matriz densidad del estado de los fotones, ¿vale? Con la matriz densidad tenemos la ventaja que podemos medir no solo estados puros, sino que también podemos medir estados internos. Y también podemos definir y medir estados internos, con lo cual da una potencia mucho. Se llaman técnicas de tomografía cuántica, ¿vale? La desventaja, pues que necesitamos unos parámetros de Stokes generalizados, en este caso para los fotones, ¿vale? O para los qubits, y necesitaremos 16 parámetros que definir, ¿de acuerdo? O sea, 16 medidas. Aquí os he puesto cuáles son las medidas, no las voy a ir repasando, pero bueno, son coeficientes de correlación en distintas bases, ¿vale? En base rectangular, rectangular, rectangular diagonal, circular, circular, etcétera, etcétera, para definir cada uno de los elementos de la matriz densidad, ¿vale? Y también tenemos parámetros que son los grados de polarización para el fotón 1 y para el fotón 2. Este sería un ejemplo de una medida de tomografía cuántica donde se analizan esas coincidencias en función de estas bases de polarización, ¿de acuerdo? Y a través de todas estas medidas se puede reconstruir esa matriz densidad del estado. Vale, pues, ¿cuál sería entonces la matriz densidad de este estado entrelazado, HHVV? Pues la que tiene los proyectores, o sea, la que podemos construir, ¿no? Y tendríamos HHHH, VVV, HHVV y VVHH, ¿no? De forma que si hacemos esas medidas de correlaciones con todos esos parámetros de Stokes generalizados, podríamos reconstruir tanto la parte real como la parte imaginaria de la matriz densidad e identificar en este caso un estado de entrelazado máximo, ¿vale? Si tenemos distintas probabilidades de tener en la configuración HH-VV, podríamos tener un estado de entrelazado no máximo que, como veis, pues tendría la parte de VV mucho más baja, la parte de HH dominante, así llegando a 1, y las contribuciones no diagonales, que son las que definen que tenemos ese estado entrelazado, pues también son bajas por este estado. Bueno, ya por último, de hablar de los conceptos, también podríamos medir la fidelidad al estado de Bell. La fidelidad al estado de Bell sería calcular el valor medio de este estado, ¿de acuerdo? Utilizando la matriz densidad,
y veríamos que si tenemos este estado entrelazado, los únicos componentes que intervienen son los dos de la diagonal y los dos antidiagonales, que su existencia es la que nos dice que tenemos un estado entrelazado. Si convertimos estos parámetros en función de sus coeficientes de correlación, nos quedará que la fidelidad al estado de Bell, en este caso, viene determinado por solo 3 parámetros de correlación. ¿De acuerdo? El límite clásico será 0,5, porque si ponemos estos dos términos igual a 0, pues el máximo será aquí 0,5, y un estado entrelazado máximo, su fidelidad al estado de Bell será 1. ¿Vale? Bueno, ya tenemos 3 tipos de medidas distintas: el parámetro S, la matriz densidad y el estado la fidelidad del estado de Bell, que podemos de forma experimental medir a través de coeficientes de correlación y coincidencias. ¿Vale? Primer experimento. El experimento de Clauser, en 1972, y luego repitió otro en 1976. El inicio es que se disponía ya de pares de fotones entrelazados por polarización, ¿de acuerdo? Una de las, o sea, en 1967, creo que recuerdo cuando se demostró esa formulación de los pares de fotones que podían estar entrelazados, ¿vale? Utilizó la cascada atómica de calcio, pero utilizó un bombeo que no era resonante. O sea, que estaba excitando por encima del nivel que generaba la cascada de fotones, ¿de acuerdo? Y la señal era muy baja. Ponemos una señal muy baja. Otro de los problemas es que utilizaba polarizadores de un solo canal, con lo cual no tenemos información de si tenemos el fotón en polarización horizontal y vertical. Solo podemos determinar una de las polarizaciones. Y eso influye en cómo calculamos el parámetro S. Ya no es el parámetro S exacto de las desigualdades de HSH, sino que hay que incluir la medida de correlación cuando no tenemos polarizaciones. O sea, que se hacen correlaciones por polarizador y sin polarizador, ¿vale? Y los límites clásicos, en este caso, quedan comprendidos entre -1 y 0, ¿vale? Bueno, la medida experimental fue de 0,05 por encima de 0, ¿vale? Pero debido a esa ultra baja señal, se necesitaron 200 horas de integración para hacer este experimento. O sea, una semana, más de una semana de integración, ¿vale? Para hacer el experimento. O sea, estaba muy en el límite de lo que se. La segunda generación, en París, con Alan Aspect, el primer experimento no estaba relacionado con generación de pares de fotones, sino con la posibilidad de aumentar la eficiencia de tasas de coincidencia. ¿Cómo lo consiguió? El esquema que os muestro aquí es muy parecido, pero no es exactamente igual. Porque aquí lo que tenemos es un bombeo de 2 láseres y uno de ellos es sintonizable en onda continua. De forma que podían ir muy finamente a bombear resonantemente al inicio de la cascada. ¿De acuerdo? Y seleccionaban de esa forma la recombinación radiativa para aumentar mucho la señal. Bueno, la aumentaron tanto, que el primer experimento, donde básicamente repetían el experimento de Clauser, pero con mucha más señal, tengo que decir que la complejidad del experimento es bastante grande porque tenían 2 loops de retroalimentación para asegurar que siempre estaban en la posición correcta, ¿de acuerdo? Tanto con polarización como con longitud de onda, y asegurar siempre una señal alta, ¿no? Pero la medida que hicieron devolvió un parámetro S' de 0,13, digamos, 0,126, pero utilizaban 100 segundos de integración. ¿Vale? O sea, bajaron de 200 horas a 100 segundos de integración. Es el desafío experimental que consiguieron, y además el resultado teórico coincidía mucho con, totalmente coincidente con el resultado experimental. Además, separaron los 2 detectores y los polarizadores hasta 6,5 metros, de forma que esta cascada radiativa ocurría en 5 nanosegundos y estaban separados suficientemente como para que un detector no incluyera eso. El segundo experimento añadió complejidad
porque utilizaron ya polarizadores de dos canales, ¿de acuerdo? Tenían la posibilidad de medir polarización en H y polarización en vertical, ¿de acuerdo? Y de esa forma sí que podían reconstruir la medida del parámetro S, tal como Clauser-Paul definieron, ¿no? Utilizaron la misma cascada radiativa y el valor que obtuvieron fue 2,697, también coincidente con las proyecciones teóricas, y además hicieron la medida en función del ángulo. Aquí tenemos la medida del coeficiente de correlación y la línea punteada es la predicción teórica, ¿de acuerdo? No es una cosa, es la predicción teórica y los puntos el valor experimental. Y aquí también tenemos la evolución del parámetro S en función del ángulo, del ángulo que definen las bases de medida, y vemos que tenemos estas dos situaciones que violan las predicciones, ¿vale? Finalmente, el último experimento, que quizás sea el que es más conocido, lo que hizo fue utilizar moduladores acústico-ópticos para cambiar las bases de polarización durante el vuelo de los fotones. Pero volvió al experimento de un canal, un solo canal de polarizadores. No tenía los dos canales, con lo cual volvió a medir el parámetro S. El hecho de incluir estos moduladores acústico-ópticos podía ir seleccionando las bases, pero no era una selección de base puramente aleatoria, sino cuasi periódica. Tenía distintos periodos y entonces iban cambiándose de forma cuasi periódica. Eso también fue un problema, no es la condición ideal para hacer este tipo de medida, pero fue un avance sustantivo, ¿de acuerdo? Porque se podía ir cambiando la base cuando los fotones ya habían sido emitidos. También el resultado experimental estaba a favor de la mecánica cuántica y coincidía con el valor histórico. Finalmente, los experimentos de tercera generación de Anton Telliger en los años 90, aunque en realidad él ha seguido haciendo un montón más de experimentos más tarde, cambiaron de sistema físico. Ya no utilizaban la cascada radiativa del calcio porque estaba saturada, no íbamos a sacar más señal ahí, y lo que utilizaron es ese proceso de Spontaneous Parametric Time Conversion, donde se generaban pares de fotones polarizados, pares de fotones entrelazados por polarización, ¿de acuerdo? Pero tenía muchas ventajas. Una, mucha más señal, pero además también se podía seleccionar exactamente dónde íbamos a recoger los fotones, ¿de acuerdo? Y eso permitía, además los haces de luz eran más estrechos, pues permitía utilizar moduladores electro-ópticos y también acoplarlos a fibras ópticas, de forma que podemos hacer separar los fotones mucho más fácil y llevarnos a distancias mucho más largas, ¿no? Además, la selección de las bases se hizo a través de generadores quantum random number generators, ¿de acuerdo? Y no sistemas cuasi periódicos, y midieron con este sistema ya la violación de las desigualdades de Bell con más de 100 sigmas de precisión, ¿vale? Con pocos minutos de integración, etc. Todo este tipo de tecnología permitió el desarrollo de experimentos mucho más avanzados en los años siguientes, en los años 2000, etc. Bueno, con esto ya voy a ir acabando. La última parte de la charla es llevarla un poco, todos estos avances, al campo de tecnologías de semiconductores, cómo se ha ido desarrollando, ¿de acuerdo? Como os decía, las tecnologías cuánticas es un área intrínsecamente interdisciplinar, ¿de acuerdo? Y cómo han ido aterrizando en otro tipo de tecnologías más centrada, voy a focalizarme más en la tecnología de semiconductores. En 1987 se descubrió o se midió el régimen antiagrupado de emisión de fotones por trampas de iones, trampas magnéticas de iones. Esto ha sido otra de las tecnologías básicas para desarrollar sistemas de simulación cuántica, computación cuántica, las trampas de iones, y este sistema también mostraba esa emisión de fotones 1 a 1, ¿no? En 1992 se demostró ese mismo régimen de generación de emisores de fotones 1 a 1 en moléculas.
sea que desde la química también se podía generar este tipo de condición para poder trabajar con tecnologías cuánticas y utilizar fotones. Pero además, en el 99 se demostró que esos fotones se podían emitir a demanda. O sea que no es que se generen por una recombinación radiativa, es que yo ahora ya puedo decirte cuándo te envío el fotón. ¿De acuerdo? A bajo demanda de excitación, en este caso, pulsada. En el 2000 también se demostró ese régimen de emisores de fotones 1 a 1 en vacantes de nitrógeno en diamante. Es otra de las plataformas de estado sólido muy prometedoras en el desarrollo de tecnologías cuánticas. Y ya en el 2000 también se generó ese mismo régimen en nanoestructuras semiconductoras que se llaman átomos artificiales. Son sistemas de 2 niveles, ¿de acuerdo? Aunque estén compuestos por millones de átomos o miles de átomos, pero también pueden generar ese régimen de emitir fotones únicos. Bueno, en el 2000 también se demostró, se propuso que puntos cuánticos epitaxiales también tenían la posibilidad de emitir esa cascada radiativa que generaba pares de fotones entrelazados por polarización. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero aquí tenemos un estado excitado que genera dos fotones a través de una cascada radiativa y que esos fotones generados por esa cascada están entrelazados por polarización. En ese momento se abrió una carrera para intentar desarrollar esa emisión de pares de fotones entrelazados en tecnología de semiconductores, porque ya podéis entender que es muy interesante desarrollar estos sistemas con sistemas que son nanoscópicos. O sea, se puede generar miniaturización y la tecnología de semiconductores nos permite poderlo controlar de forma electrónica. Y no necesitábamos esos grandes laboratorios, sino que todo se puede llevar a sistemas mucho más compactos y controlados de forma electrónica. El régimen de emitir fotones bajo demanda y también ya generar diodos como LEDs, pero que emiten fotones 1 a 1, se consiguió en el año 2000 y 2000. Y la medida experimental de la demostración de estados entrelazados y la violación de las desigualdades de Bell se consiguió en puntos cuánticos epitaxiales en el año 2006, primero, con emisión bajo demanda, o sea, tenemos a demanda la emisión de pares de fotones, y después, ya en un diodo. O sea, que nosotros electrónicamente podemos tener un diodo que emita pares de fotones entrelazados a demanda. ¿De acuerdo? Para acabar, quiero destacar la figura de Pascal Serenat, investigadora francesa, donde ha optimizado toda esta tecnología de emisores de fotones hasta el punto que ha mejorado incluso las prestaciones de la generación de fotones por fotones 1 a 1 y de fotones entrelazados por procesos de cristales monolíticos. Aquí hay dos parámetros básicos, son el brillo, que tiene que ver con la intensidad de luz que podemos emitir y recoger, ¿vale? Y la indisponibilidad de los fotones, porque como os decía antes, necesitamos generar fotones que sean siempre el mismo para poderlos hacer interferir en ese tipo de tecnologías de computación, criptografía, simulación cuántica con experimentos. La estrategia que utilizaron fue incluir esos puntos cuánticos en cavidades ópticas para maximizar tanto su indisponibilidad, hacer esos fotones siempre el mismo, como su emisión, su tasa de emisión, ¿de acuerdo? Y este tipo de tecnología que generó una empresa, ella ha generado una empresa que se llama Condeo, que tendrá ganas de hacer propaganda, fue la que se utilizó en varios de los experimentos hechos en China, ¿vale? Para demostrar computación cuántica cada vez mayor, ¿vale? Con mayor cantidad de qubits, utilizando un proceso de demultiplexado. O sea, tenemos un emisor de fotones 1 a 1 que está emitiendo fotones y los podemos demultiplexar para entrar a este chip fotónico y hacer operaciones cuánticas con eso. Bueno, encontramos detectores de fotones 1 a 1. Guillermo, ¿esto es a baja temperatura todo? Esto es a baja temperatura. Pero
no voy a entrar ahí, pero ya se ha conseguido generar emisores de fotones 1 a 1 a temperatura ambiente con alta. Y bueno, es una pregunta que luego, si quieres, podemos discutir, porque bueno, lo que quería recalcar con este último bloque es la gran cantidad de nuevas plataformas desde el estado sólido, la física de los semiconductores, la química molecular, la nanotecnología, etcétera, que se pueden utilizar hoy en día para desarrollar este tipo de tecnologías cuánticas con luz, ya sea con fotones 1 a 1 para hacerlos interferir de forma cuántica, o ya sea generando pares de fotones entrelazados por polarización, o por más tipos, porque no solo está por polarización. Como conclusiones, bueno, lo primero que quería añadir es, he analizado las citas que recibió el artículo del PR, en total la friolera de 11.000 citas, 11.000 y pico citas, ¿vale? Es destacable que al principio tuvo pocas, también es verdad que las pocas que tuvo eran de Bohr y de Bohr, no mucho más. En el desarrollo de esa nueva tecnología 2.0, tecnologías cuánticas 2.0, se ha disparado. ¿Vale? Se ha disparado enormemente la cantidad de citas que está recibiendo este artículo, que es un artículo. Bueno, ya para acabar, solo comentar que en la página web de los Nobel hay mucha información, hay de los 3 investigadores, y a mí me gustó mucho una entrevista que le hacen a Alan Musker. La verdad es que Alan Musker es un personaje que ya vino aquí a Valencia, no sé si varias veces, y me gusta mucho una de las preguntas que le hizo. Dice, bueno, por supuesto, su trabajo zanjó los debates entre Einstein y Bohr, ¿no? Y la respuesta suya, muy polite, es decir, bueno, en realidad sí, Bohr, podemos decir que tenía razón, pero hay que darle mucho crédito a Einstein por haber puesto preguntas importantes, ¿no? O sea, haber puesto en el inicio está la pregunta de Einstein y su reticencia a dar por sentado que estaba todo bien. Entonces, yo he elegido otros 2 ejemplos de grandes personajes ilustres que también estaban equivocados, ¿no? Bohr, la lectura de en la conferencia de su premio Nobel, estaba totalmente determinado a decir que el fotón no podía existir, que el cuanto de luz no tenía ningún tipo de significado, ¿no? Y en 1952, Schrödinger decía, bueno, nunca experimentaremos con un solo electrón, con un solo átomo, o una pequeña nube. Pero esto, en contra de ver que son ataques, son debates, que son la base principal del desarrollo científico. O sea, no es tener razón, sino tener una forma de poder debatir y generar estas controversias, pero que al final, ¿no?, el estado entrelazado real es lo que estamos haciendo como colectivo científico entre todos. Ahí sí que estamos entrelazados de forma clásica, pero efectivamente, ¿no? Y generar así. Bueno, estas son las referencias bibliográficas básicas, las dejo para cualquier persona que quiera consultar. El artículo de Alan Musker, que es muy pedagógico, y también me ha parecido muy interesante el artículo que se hizo en la revista de física de la Sociedad de Física, y estos otros pues, también este es muy pedagógico, hace una panorámica muy general sobre el desarrollo de los cuánticos. Y finalmente, yo quería haber preparado también un experimento hoy, porque ya que soy experimental, pues tenemos que hacer un experimento, pero con todo lo que quería comentar lo he tenido que dejar para otro día. Os convoco el viernes siguiente, el 31 de marzo, a las 9:30 de la mañana en la sala de seminarios del Instituto de Ciencias Materiales, porque vamos a presentar un kit educativo que utiliza pulsos de luz, polarizadores, retardadores de onda para comprobar el funcionamiento del protocolo BB84 de comunicaciones. Es un emulador, o sea, tiene un truco, ¿vale? Pero nos sirve perfectamente para comprobar cómo se pueden encriptar mensajes y cómo podemos detectar que hay espías y entonces desechar aislados, ¿de acuerdo? Este setup, este equipo, lo vamos a
incluir dentro de prácticas del máster de física. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y que lo hagáis.